Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Vamos, selección, carajo. ¿Qué onda, gente? Acá Maquiel. Bueno, un nuevo partido y me fijo si está grabando esta mierda. Está grabando. Cuartos de finales. Comenzamos esta nueva etapa en la Copa América. Nos enfrentamos a Ecuador, que la verdad ya los conocimos hace poco. Y ganamos por la mínima, 1-0, si no me equivoco, habíamos ganado ese partido. Así que no tenemos que quedarnos mejores en este partido. Tenemos que jugar de igual a igual. No voy a mentir, Ecuador no está muy bien. No estuvo muy bien en la fase de grupos. Clasificó empatando contra México, así que yo creo que si nosotros no nos creemos y seguimos y le metemos como le estamos metiendo en los últimos 3 partidos, yo creo que este partido lo podemos ganar 2-1. 2-1 podemos ganar este partido. Lo que sí no me gusta es que el Dibu haya tenido que cambiar de conjunto. El conjunto rojo no estuvo a nuestro favor en la Copa del Mundo. El verde era el bueno. Para el comienzo del partido, sorteo. No. Primero que son todos uruguayos y después está Matonte de vuelta. Flaco, ¿cuándo cobra la falta cuando se te canta el upite? ¿Me pueden decir quién carajo es este árbitro, la concha su hermana? Ni una no marca. ¡Flaco, cobra algo! Matonte, la recalcadísima concha tu hermana. Amigo, Señoras y señores, casi me olvido. ¿Cómo voy a olvidar esto, papá? No. Antes de que empiece el partido, Todavía sirve. Ahí está. Vamos, mi selección, carajo. Bien. Bien igual. No presionemos mucho porque estoy notando que por los costados se liberan. O sea, Ecuador se está enfocando más en los costados que en el centro. ¿Qué cocho? Parió, ¿cómo nos están ganando con esos pases, boludo? Empiecen a defender por los costados. Tipo, ya no sé cuántos van. Creo que yo tengo como, no sé, 4 posibilidades de gol, de las cuales fueron la mayoría todas por los costados. Fueron todos centros. Dale, la contra. Vamos con la contra. Arranca el freno, falta de atrás y de tarjeta. De tarjeta tiene que ser Matonte. No va a tarjeta. Si es el mismo que contra Chile, no va a ser un carajo. Si lo ve el VAR lo tiene que molestar. No es que le mete la pierna, le hace cuerpo, le hace así, boludo. Buena. Si lo ve la pasa. ¡No! ¡Tenías a 2 ahí, boludo! ¡Gol! ¡Vamos! Entró. Me quedó la duda, pero me parece que entró. La sacaron muy justo. A ver. Sí, golazo. Re adentro. Minutos de esta segunda parte en una producción de torneos. Gana Argentina 1-0. Tengo que admitir que la camiseta suplente de Ecuador está muy linda. Muy... Entregando para Pacho. Tipo toda negra con el escudo dorado y acá los bordes de... Creo que es la bandera. Si no me equivoco, los colores de la bandera. Muy linda. Va para Preciado. Va a venir el envío de Caicedo. Piden una mano. Penal para Ecuador. ¿Qué? Penal para Ecuador. ¿Dónde? La peinaron. Pareció que esta no era una posición No. natural. No me puedes cobrar esto, boludo. O sea, De Paul estaba así. Esta pegada de cuerpo y esta al aire. Si le pega a esta, bueno, sí, es penal. Pero si le pega a esta,
que encima de Paul dice, me pega acá, no es penal. Cuidado, Valencia. Cuidado que el Dibu te come, hermano. El Dibu te come. Te come. El Dibu te come, hermano. El Dibu te come, hermano. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Quien mira a los displicentes conoce la ley CAI. Penal mal cobrado, penal errado. ¿Eh? En el Valencia lo quiso ajustar del otro lado. Ahí en la medialuna. Bueno, si ¿Se repite el penal? Está bien. Bien. ¡Ah, boludo! Boludo, me asusté, pensé que repetían el penal. Ley CAI, penal mal cobrado, penal errado, papá. Boludo, pensé que, te juro, pensé que repetían el penal. Una racha de 3 partidos. 3 partidos. Gol contra Canadá, contra Chile, 2 contra Perú. Increíble Lautaro Martínez, la verdad. Goleador de la selección argentina. No se pudo en este partido, rompió su racha de 3. Pudo haber sido 4, pero bueno, esperemos que la araña también meta sus bolsitos. ¡Qué bronca! Falta el de Messi. Hay 2 goles que faltan en este seleccionado. El gol de Messi y el gol del Fido Di María. Tuvieron chances en esta copa y todavía no se les abre el arco. Trabe. Bien, no importa, bien. Trabe si quiere ganar. Ojalá se le escape. ¡Sí! ¡No! ¡Dale, flaco! ¡Es ventaja! ¡La concha tu hermana! Boludo, si el que está tirado es nuestro, es ley de ventaja, hermano. Que alguien le enseña a Matonte que es la ley de ventaja, boludo, dale. Es más, Matonte va a tener tanta suerte que no importa si llegamos o no, va a ser el árbitro de la final. Acuérdense, va a ser el árbitro de la final de la Copa América. Creo que la única chance para que no sea árbitro sea que Uruguay juegue la final. Pero si Uruguay no juega la final, él va a ser el árbitro. No. No, la última no. No nos podemos regalar, boludo, dale. No nos vamos a regalar la última, no somos boludos. No importa, dale, trabe. No puede ser, boludo, no puede ser, en la última. ¿Qué parte de trabe si quiere ganar nunca se entendió? Trabe, buscate la amarilla, no pasa nada. Yo lo dije, el Dibu con la roja no tiene que usarla nunca. Con la roja nos va como el tuje. Yo no quiero ser forro, pero ojalá que chequee algo por ahí, ¿viste? Y diga, se anula. Todo bien, pero no me quiero ir ahora, boludo. Argentina sí o sí tiene que... Si esta Copa América no la gana, tenemos que perder la final. Yo decía, termina tranqui, me puedo ir a dormir tranquilo, no. Traba. Bien. Peleala. Se viene Mingo, se viene jugador que defender para Argentina. Uy, Dios. Dale, ¿para qué carajo la cobra entonces? Bueno, gente, hay penales. Creo que nadie esperaba esto contra Ecuador. La verdad, esperemos que el Dibu se luzca nuevamente. Que se luzca como se lució en el Mundial de Qatar. Que se luzca como se lució y destacó en la Copa América en Brasil hace 3 años. Hay posibilidades de clasificar, la verdad. Si la hacemos bien, hay posibilidades de clasificar. Así que espero que Argentina pueda ganar esta tanda de penales y jugar nuevamente una semifinal. No, perdón, los penales no los puedo ver sentados. Los penales, en la vida vi penales sentados. No se dan una idea de lo que me tiemblan las manos en este momento. Tranquilo, Pulga, tranquilo. ¡No! Boludo, pensé que la picó y entraba.
No, Pulga. Vamos, Dibu. Sonó el silbato, dale, Dibu. A pegar Dale, Dibu, primera, dale, Dibu, dale, Dibu. Vamos, Dibu Martínez. Te lo comes, Dibu, te lo comes. Dibu. ¡Vamos, Dibu! Bien, Dibu. ¡Vamos, carajo! Atacó Martínez, señores. Bien, bien. No hay bailecito, pero hay uno. Dale, que tenemos al Dibu, carajo, tenemos al Dibu. Vamos, usa el sentido arácnido, papá, dale. Sentido arácnido, papá. ¡Vamos! Golazo de Julián Álvarez. El pibe. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Te como, hermano. Extraordinario. Magnífico, genio. Ídolo. ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! Aguante, vamos, Argentina. Vamos, Colón. Vamos, Colón. A la boca, a la boca. Sonó el silbato, va Alexis. ¡Vamos! Bien, Alexis. Bien. Vamos. 2-0, dale. Una más. ¿Qué te jode una más? Suena el silbato. Mira que te como, hermano. Te como, hermano. Gol de Yegoa. Bien, tranqui. A pegarle cachete. Dale, Montiel. Vamos, Montiel. Vamos, Somos Montiel. todos Montiel, carajo. Le pega Montiel, va Montiel. ¡Vamos! Argentina. Dale, ya está. Tranqui. 3-1. El Dibu tiene que atajar esta o que el ecuatoriano la mande a la estratosfera. Cualquiera de esas dos, clasificamos. Está nervioso. Se te nota que está nervioso, pa. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero el Dibu te come, hermano. El Dibu te come, hermano. Ay, mirá vos. Se le ocurrió. Viene igual. La cosa está ¿Quién patea? Si metemos gol, clasificamos. ¿Quién patea? Vamos, Nico. Si metés, clasificamos. Argentina está en semifinales. Lo pega Alexander Domínguez. Suena el silbato. Vamos, Nico. Vos podés. Vamos, Nico. Va Otamendi. ¡Vamos! La puta madre. Estamos en semifinal, carajo. Seguimos defendiendo el título, papá. Dios, boludo, no puede ser. No sé si se llega a notar. No sé si se nota, la verdad. Pero estoy temblando todavía, boludo. Ya está, quitémoslo los nervios que ya estamos en semifinales. Siguiente partido, el martes 9 de julio, Día de la Independencia Argentina. Partido más patriota no puede existir. Bueno, gente, victoria de Argentina, la verdad. Como dije antes de los penales, tanto Argentina como Ecuador jugaron peleados. Esta Argentina no fue la Argentina que vi en fase de grupo, la verdad. Y Ecuador jugó igual, fue casi igual que México, jugó a defenderse. Y esa última que tuvo entró y fue el empate para ellos. Los penales, la verdad, un mal comienzo con Messi pegándole al travesaño. Se me vino el recuerdo de la final contra Chile en Estados Unidos nuevamente. Pero bueno, tenemos al Dibu que se atajó las primeras dos que fueron esenciales. Y nada, ahora a esperar a nuestro rival. Si es Canadá o Venezuela, no sabría muy bien a quién elegir para jugar en semifinales. Pero bueno, eso ya depende de ellos. Y nosotros tenemos que estar esperando hasta el 9 de julio para jugar una semifinal de Copa América nuevamente. Así que nada, gente, esta fue la reacción de la semana. Si les gustó pueden darle like. También pueden suscribirse al canal si les gusta este contenido. Saben que a ustedes no les cuesta nada. Es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Al público ecuatoriano, una disculpa, la verdad, pero bueno, lamentamos haberlos ilusionado así porque no sé cómo se debieron sentir, porque imagínate, estás perdiendo 1-0 contra Argentina, que ya muchos hinchas ecuatorianos dijeron que contra Argentina no tenían chance, que no se veían clasificando, y que en los últimos minutos empates el partido, pasen a penales, y que encima Messi erre el penal. Por un segundo la gente de Ecuador se ilusionó en que podía clasificarse. Lo sentimos por el pueblo ecuatoriano, será para otra ocasión. A veces se gana, a veces se pierde. Anímense, Ecuador. Ahora tienen que empezar en la Copa del Mundo y tienen que empezar en clasificar, en pelear las eliminatorias. Y quién sabe, capaz en 4 años se les da. Ojalá. Este fue el partido de la semana, espero que les haya gustado. Soy Maquiel, nos vemos en semifinales, papá. Y vamos a Argentina, carajo.